Bienvenidos a Envejehaciendo, el podcast del Dr. Manuel Piña Jaén. Un espacio para hablar de la salud, bienestar y calidad de vida en la etapa adulta. Aquí encontrarás información clara y orientación profesional para que el paso del tiempo se viva con energía, plenitud y alegría. ¡Comenzamos! Muy buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo la hora en la que estés viendo este podcast. Soy el Dr. Manuel Piña Jaén, especialista en geriatría y nutrición geriátrica. Y vamos a continuar el día de hoy el episodio número 3 de nuestro programa Envejehaciendo. El título es El mundo está envejeciendo. Ya en el episodio anterior les mencioné que hablar sobre envejecimiento poblacional necesitaba un episodio completo por la cantidad de estadística y la cantidad de información que tenemos al respecto de esto. Entonces voy a empezar con esta pregunta. ¿Sabías que el 15 de noviembre de 2022 la población mundial alcanzó los 8,000 millones de personas? Esto fue todo un hito en cuanto al desarrollo humano. ¿Por qué? Porque en tan solo 12 años la población mundial pasó de 7,000 millones a 8,000 millones de habitantes. Y se estima que harán falta solamente 12 años para alcanzar los 9,000 millones. ¿Qué significa? En el 2037 estamos hablando que ya seremos 9,000 millones de personas. Definamos qué es el envejecimiento poblacional. Es el aumento de la proporción de personas de edad avanzada en la población total. Y esto, como les había comentado en el episodio anterior, se debe a factores como el aumento en la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad. Estos dos puntos son muy importantes. ¿Qué es la esperanza de vida? La esperanza de vida es el número medio de años que se espera que una persona viva, considerando las tasas de mortalidad actuales de una población. ¿Qué significa? Que si la esperanza de vida al nacer de un país al momento del nacimiento es de 75 años, esto significa que en promedio la persona que nace en ese momento tendrá una expectativa de vida hasta de 75 años, asumiendo que las condiciones de mortalidad no se modifiquen y que no cambien. Y ahora, ¿qué es la tasa de natalidad? Es el número de nacimientos de una población por cada 1,000 habitantes durante un periodo determinado, que generalmente es un año. ¿Y esto por qué es importante? Porque la esperanza de vida se ha incrementado por los avances en la medicina y todos los aspectos en salud que ya había mencionado en algún momento y que condicionan que las personas vivan actualmente más. Ahora bien, no significa que están viviendo más sanos. No sabemos cómo están viviendo, pero viven más. Puede ser con enfermedad, puede ser en un estado de salud óptimo, pero la gente está viviendo más. Y la tasa de natalidad ha disminuido por los cambios que ha habido dentro de las familias respecto al número de integrantes que ahora las conforman, porque actualmente hay menos niños y jóvenes por todas las políticas y todos los anuncios que se crearon hace algunos años respecto a que la familia pequeña vive mejor, la economía, por el tipo de economía que teníamos actualmente es mejor el tener menos hijos para poderles dar una mejor calidad de vida en cuanto a esto. Entonces, de esta forma ha disminuido la tasa de natalidad. Ahora, en general, se estima que la esperanza de vida al nacer aumentará de manera global de 72.8 años en 2019 a 77.2 en 2050. Suena muy lejano este año 2050, pero estamos hablando de que son solamente 25 años de aquí a que llegamos. Y la esperanza de vida al nacer mundial alcanzó los 73.3 años en 2024, lo que supuso un aumento de 8.4 años desde 1995. Y encontré también un dato bastante interesante que es de las últimas estadísticas que hay, que en 2019 Vladimir Canudas Romo de la Universidad de Pensilvania, con estudios estadísticos, indicó que según las tendencias actuales, la esperanza de vida media durante este siglo en países desarrollados podría alargarse hasta los 84.4 años para los hombres y 90.8 años para las mujeres. Entonces vean cómo ha aumentado precisamente el número de años que podemos vivir. Y pues aquí algo también relevante es que pues las mujeres van a vivir más que nosotros o viven más que nosotros. Ya en algún momento hablaremos de por qué ellas viven más y cuáles las ventajas y las desventajas también que tienen ellas al vivir más, pero pues será tema de otro episodio. Ahora, de forma general, este cambio en la distribución de la población de los países hacia edades más avanzadas comenzó
en Japón, porque en Japón actualmente ya el 30% de la población de ese país superan los 60 años. Entonces, la población ya de ellos ya es muy prevalente en cuanto a los adultos mayores. Por eso son las políticas que han implementado y respecto a, por ejemplo, en las escuelas, que los niños tengan contacto con sus abuelos, que hacen talleres en los que están mucho en relación abuelos con los niños, precisamente para hacer esta interacción y darles la importancia y el respeto que ameritan ellos por ser adultos mayores. Ya en algún momento, 2 o 3 episodios, hablaremos sobre lo que es el edadismo, que es un tema súper importante también, y que ellos precisamente lo que están tratando es de evitar que se llegue a esta situación. El edadismo es esa discriminación que tenemos hacia los adultos mayores, pero tiene implicaciones muy importantes respecto a la sociedad y respecto al paciente o a la persona adulta mayor de forma específica. Ahora, los cambios más importantes actualmente se están viendo en los países de medianos ingresos y de bajos ingresos. En 2050, 2/3 de la población mundial de más de 60 años vivirá en países de ingresos bajos y medianos. O sea, los países de altos ingresos, ellos ya están pasando por esta etapa de su población, pero los que son de medianos o bajos ingresos son los que apenas van en ese despunte respecto a la expectativa de vida y el aumento en el número de adultos mayores que están teniendo. Por primera vez en la historia de la población mundial, en 2018, las personas de 65 años y más superaron al número de menores de 5 años. Entonces vean lo que les decía yo respecto a la tasa de natalidad. En 2018 ya se presentó que hubiera menos niños en comparación con el número de adultos mayores. Para 2020 había 1,000 millones de personas de 60 años o más. Se espera que para 2030 suba a 1,400 millones y para 2050 se habrá duplicado a 2,100 millones de personas mayores de 60 años. Se prevé que el número de personas de 80 años o más se triplique entre 2020 y 2050 hasta alcanzar los 426 millones de personas. Entonces, por eso fue la primera pregunta con la que inicié. Sabemos que el número de personas, cómo ha aumentado de 8,000, la expectativa de 8,000 millones de personas, vamos hacia 9,000, pero vean ustedes también el número de personas adultas mayores que están involucradas también en este número en cuanto a la población. ¿Y qué pasa con México? De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2020, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en México había alrededor de 15.1 millones de personas con 60 años y con respecto al total de la población representó el 12% de esta. Para 2050 este porcentaje se incrementará un 22% según proyecciones de la CONAPO, y entre el 2020 y el 2050 se estima que la población de 60 y más se incrementará un 118%, es decir, pasará de 15.1 a 33 millones de adultos mayores. Vean ustedes la cantidad de personas mayores que van a haber dentro de nuestra sociedad. La esperanza de vida en México se incrementó de 47.3 en 1950 a 75.4 años en 21 años. Este indicador se incrementó un 59.2%. Quiere decir que están funcionando tal vez medianamente o bien las políticas públicas, todo lo que se ha implementado respecto a la salud, los avances que tenemos, porque al final sí ha crecido la expectativa de vida dentro de México. Según datos del Consejo Nacional de Población, la esperanza de vida en las mujeres es 5.7 años mayor que la de los hombres. Entonces, ese punto es casi inamovible. O sea, las mujeres van a vivir más que nosotros. Lo que les mencionaba al inicio, no significa que van a vivir mejor, no significa que van a vivir en mejor estado de salud, pero ellas viven más que nosotros. Ya en algún momento hablaremos al respecto de esta situación. Ahora, ¿qué consecuencias tiene este aumento en la población? Porque no solamente es decir, ha aumentado el número de adultos mayores. Vamos a tener una mayor presión sobre los sistemas de pensiones y seguridad social. Por eso es que en muchos países se está modificando la edad a la que se jubilan las personas y a la edad en la que empiezan, porque precisamente por este aumento en la población están tratando de que se aumente la edad en la que se jubilan
para que los gobiernos no tengan que pagar durante tanto tiempo esta pensión para las personas. Entonces, esto es una de las primeras cosas en las que se va a implicar. ¿Qué otra consecuencia? La necesidad de un sistema de cuidados adecuado. Los sistemas de salud están actualmente, y sobre todo aquí en México, están colapsando por todo lo que sabemos, las políticas públicas, todo el manejo que se tiene. Y esto, si no se lleva a cabo una planeación de forma adecuada, va a colapsar el sistema de salud. Actualmente, en el primer episodio yo les comentaba que trabajo en una institución pública y en esta institución se está viendo sobrepasado realmente el número de pacientes hacia la atención médica. Y pues lo de siempre es no se cuenta con la infraestructura y con los servicios y los implementos para llevar a cabo una atención adecuada hacia los pacientes. Entonces hay una necesidad de que se modifique todo esto. Cambios en el mercado laboral, ese es otro de las consecuencias que vamos a tener. ¿Por qué? Porque si las personas están viviendo más, obviamente estas personas, un porcentaje muy alto de estas personas no quieren quedarse en casa como era la tendencia anterior. Muchas de estas personas quieren seguir siendo productivas, que es lo ideal. Entonces se va a tener que implementar sistemas en los que las personas se les puede dar trabajo, y no solamente trabajos que sabemos que actualmente se les implementa, que son, por ejemplo, como apoyo en los supermercados, que solamente es de esa forma. Va a haber muchas personas que van a querer trabajar en otras cosas que sean más importantes y hasta respecto a su carrera que pueden estar teniendo. De hecho, también puede haber personas que quieran estudiar una segunda carrera después de los 60, 65 años, porque están tan bien en cuanto a su estado de salud que ellos todavía tienen la energía para seguir y las ganas de seguir preparándose. Entonces, realmente estas personas al terminar esta carrera pues van a querer trabajar de eso y se tiene que modificar para que esto se pueda hacer y que las personas sean productivas. Adaptación de infraestructuras y ciudades, también se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque las ciudades solamente son muy pocas a nivel mundial que han pensado en este aumento poblacional y este envejecimiento poblacional, y no se tiene la infraestructura en la ciudad para los adultos mayores. ¿Qué es esto? Las banquetas, por ejemplo, hacer la pavimentación, hacer las bajadas para las sillas de ruedas, lugares donde se puedan los adultos mayores apoyar, el tipo de lugares de recreación para ellos. O sea, hay que modificar la infraestructura de las ciudades precisamente pensando en este aumento en los adultos mayores. Entonces, se tiene que hacer como tal una modificación en todo esto. ¿Y cómo pueden ser los abordajes? Las políticas obviamente tienen que ser más integrales, no solamente pensar en los niños, no solamente pensar en los adultos jóvenes, y no solamente ver esta parte de los apoyos económicos hacia los adultos mayores. Se tiene que ver la forma de introducir a estos adultos mayores al mercado laboral. Se tiene que ver la forma de buscar nuevos empleos, nuevas formas de trabajo para ellos, para que de esta forma se compense un poco lo que trata de hacer el gobierno respecto a no pagar tanto tiempo durante las pensiones y que las personas sigan siendo productivas. Entonces hay que hacer una compensación. Algo muy importante que también debemos de hacer es la promoción, y que mucho de esto se trata este podcast, es la promoción del envejecimiento activo. Tenemos que pensar en cómo queremos envejecer, tenemos que hacer cosas respecto a nuestro envejecimiento y cuidarnos. ¿Para qué? Para que no lleguemos con un envejecimiento no adecuado, que estemos enfermos y que sigamos nosotros siendo productivos y sigamos siendo independientes, y que nosotros podamos seguir siendo por lo menos manteniéndonos nosotros mismos y no estar dependiendo de los apoyos o de nuestra familia para seguir viviendo. Y obviamente pues hacer inversión en la prevención y en la salud. O sea, esto es inherente a la promoción de envejecimiento activo. O sea, tienes que cuidar tu salud. Muchas veces dicen las personas que es muy caro llevar una alimentación saludable, que es muy caro tomar complementos alimenticios.
Generalmente, y hay un dicho, esto no es mío, hay un dicho que dice que es más barato la prevención que ya cuando estás enfermo. Ya que estás enfermo, ya es una patología que definitivamente te va a provocar secuelas en tu organismo, pero aparte vas a tener que estar yendo al médico, gastando en el médico, gastando en medicamentos, gastando en tus transportes para llegar, todo lo que va a implicar. Entonces siempre va a ser mucho más barata la prevención que realmente ya el hecho de estar enfermo. Entonces, pues el día que el mundo alcanzó los 8,000 millones de habitantes ya pasó. Ahora esperamos llegar a los 9,000 millones en tan solo 12 años. La población crece, pero dentro de ese número un gran porcentaje, como ya se los he mencionado, es de adultos mayores, por lo que tenemos que cambiar nuestro pensamiento respecto a ellos. Tenemos que involucrarlos más dentro de nuestra sociedad y no relegarlos por el simple hecho de la edad. Se tienen que hacer cambios en la política y en la sociedad y sobre todo en nuestra manera de pensar sobre el envejecimiento. Entonces, pues termino con esta pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás participando en tu proceso de envejecimiento? ¿Y cómo esperas vivir tus últimos años? Soy el Dr. Manuel Piña Jaén, especialista en geriatría y nutrición geriátrica, y espero verte en el siguiente podcast. Espero tus comentarios. Gracias. Esto fue Enveje Haciendo con el Dr. Manuel Piña Jaén. Recuerda que envejecer no es detenerse, es seguir haciendo. Nos escuchamos en el próximo episodio.